días, estimados amigos del Foro Liberal de América Latina. Un gusto encontrarnos nuevamente en este conversatorio virtual 5 reformas que llevamos hasta sus hogares, hasta sus vehículos, hasta sus dispositivos, con todo el gusto y con toda la pasión que nos caracteriza por nuestros países y precisamente por cambiar nuestros países. Mi nombre es Jorge David Chapas, en calidad de anfitrión y vicepresidente por Guatemala ante el Foro Liberal de América Latina. Pues es un gusto nuevamente ser su anfitrión en este conversatorio que se vislumbra muy interesante, porque pues vamos a analizar por qué no se unen las izquierdas. Ese es el título que ha escogido la producción del conversatorio de este miércoles, el cual llevamos a cabo como todos los miércoles en este horario a través de Facebook Live y a través de nuestra sala de Zoom. Si quieres participar de nuestra sala de Zoom, te invitamos a que te unas, te aboques a nuestros movimientos o partidos a nivel nacional, ¿sí? Que te sumes a nuestros movimientos a nivel nacional a fin de que puedas ser parte de esta comunidad, de este equipo de políticos profesionales que estamos promoviendo la transición del sistema estatista vigente en todos nuestros países al sistema de capitalismo para todos, que es el único sistema capaz de generar orden, justicia, libertades y prosperidad económica para todos. Y para eso, pues bueno, estamos formando partidos políticos e impulsando el proyecto de la gran devolución, devolución con D de dedo, a fin de devolver a las familias, a los empresarios, a los maestros, a los médicos, a los padres de familia, todas aquellas atribuciones, poderes y recursos que usurpa el gobierno, el Estado, y pues nos empobrecen y nos mantienen en gravísimas condiciones de inseguridad, de violencia, de pobreza y de corrupción. Nosotros, pues, somos de esa clase de políticos que estamos intentando cambiar nuestros países y por eso te damos infinitas gracias, ¿no? Por tu preferencia hoy acá en el Facebook. Te invitamos desde ya a compartir este live en tu feed a fin de que nos ayudes a multiplicar el mensaje. Te invitamos también a que visites nuestro sitio web www.foroliberaldeamericalatina.org y a que te suscribas a todas nuestras redes sociales, principalmente Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Estamos muy activos allí y te pedimos que suscribas a nuestras redes sociales y que nos ayudes en difundir al máximo nuestro mensaje. En la medida en la que millones de latinoamericanos se sumen a este proyecto de continental, ¿no? De cambiar el rostro del continente latinoamericano y convertir nuestros países en verdaderos jaguares latinoamericanos, así como hoy por hoy existen leones africanos o tigres asiáticos, pues nosotros queremos poner a nuestros países en ese nivel de élite a nivel mundial. Así es de que con ese esfuerzo en mente, con esa pasión en el corazón y en la mente, pues te damos la cordial bienvenida y vamos a comenzar nuestro conversatorio. Tenemos 3 expositores de lujo hoy. La líder de las 5 reformas en Ecuador, Verónica Abad, el profesor José Luis Tapia, representando al Partido de Evolución del Perú. Vamos a comentar desde luego las recientes elecciones en ambos países y son ellos quienes nos van a dar el punto de vista desde la perspectiva liberal clásica y 5 reformista. Y también, por supuesto, el profesor Alberto Mansuetti, abogado y politólogo argentino, pionero y gran impulsor de este movimiento. Lo anuncio de último, pero en realidad es quien primero ha querido ofrecernos algunas noticias, buenas noticias, creemos. Y bueno, así que sin más, le damos la bienvenida, profesor, y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí, profe. Ok, muchas gracias a Jorge, a José Luis, a Verónica y a todos. Muchas gracias
Bueno, quise ponerle primero porque ahora Jorge Chiapas va a compartir un PDF que preparamos especialmente para esta sesión. Ok, la pregunta es, ¿por qué no se unen las izquierdas? La respuesta corta, ok, es porque les va muy bien. Tan bien les va que no necesitan unirse como era antes. Ahora, yo tengo una buena noticia, ¿ok? Y esta es la que está aquí en el PDF que estamos compartiendo, ¿ok? A propósito de Perú, pero no solo en Perú, porque el domingo hubo elecciones en 3 países andinos, en Ecuador, en Perú y en Bolivia, ¿ok? Y los resultados son muy parecidos, como siempre, todo muy parecido. Ahora, la gente que no, los neófitos en la política ven todo diferente. Ok, pero no, no es así. A las izquierdas le está yendo muy bien, por eso no necesitan unirse para ir juntas a las elecciones, van separadas. Van compitiendo entre sí y con una derecha mala cada vez más mala, cada vez más decaída, gris, triste, mediocre, deslucida, torpe. ¿Okay? Entonces, por eso las izquierdas no necesitan unirse a nivel nacional, pero sí están unidas a nivel supranacional. O sea, sigue estando el Foro de Sao Paulo, está además el Foro de Puebla, sigue estando la Internacional Socialista, con todas las izquierdas más o menos suaves, digamos, socialdemócratas y eso. Y desde el año pasado está la Internacional Progresista que dirige desde Estados Unidos Bernie Sanders y su esposa. Entonces, ahí están unidas, solo que se unen, digamos, por familias políticas de izquierda. Y en las elecciones se presentan cada cual por su lado porque ahora tienen mucho para escoger. Tienen marxismo clásico y tienen marxismo cultural. Y dentro del marxismo cultural, 4 vertientes. ¿Okay? El indigenismo, que está muy de moda, la ideología de género, que algunos de emergentes no aceptan, de izquierda siempre estamos hablando, por supuesto el ambientalismo rojo que aceptan todos y el relativismo propio del posmodernismo. Entonces, las izquierdas pueden ir separadas a las elecciones. Por ejemplo, en Perú fue separado claramente la izquierda caviar, separada de la izquierda terruca, como le llaman allá, que es Pedro Castillo, ¿ok? En Bolivia fue separado, sobre todo en La Paz, el MAS, y el MAS perdió, pero perdió frente a Santos Quispe de Jayaya, que es hermano político de Pedro Castillo y también de Yacu Pérez en Ecuador. ¿Okay? Hay que tener el panorama completo y los neófitos no tienen nada, los neófitos piensan dentro de la caja, no pueden salir de la caja, están desorientados, perdidos, están ideológica e intelectualmente más desnudos que eso de la televisión de sobreviviendo desnudo. Bueno, entonces, las izquierdas compiten entre ellas, ¿okay? Esa es la realidad. Es muy distinto como era en mis tiempos. Cuando yo era de izquierda, era un muchachito de 18 años que apenas iba a votar por primera vez. Cuando yo era de izquierda, entonces las izquierdas a las elecciones iban unidas. Se llamaba la política del Frente Popular, alentada por Moscú y acompañando todos los partidos socialistas, acompañando al Partido Comunista. Yo me acuerdo el FRAP, por ejemplo, en Chile, ¿okay? Que iban unidos, el Frente Popular, siguiendo las directivas del Frente Popular, unidad de las izquierdas, la izquierda unida jamás será vencida, teniendo como referencia principalmente a España, Francia e Italia, que eran los países donde la izquierda se unía. Después apareció el eurocomunismo. ¿Ok? Entonces,
Ahora el panorama ha cambiado. El domingo pasado, los grandes ganadores fueron Yacu Pérez, fue Pedro Castillo, Yacu Pérez en Ecuador, Pedro Castillo en Perú y Santos Quispe en La Paz, Bolivia. Me van a decir, no, pero ganó Lasso en Ecuador. No, momentito. Yacu Pérez mandó a votar en nulo, ¿ok? Sabiendo perfectamente que eso le iba a dar el triunfo a Lasso y no al correísmo, ¿ok? Entonces fue una jugada inteligentísima, como siempre, muy inteligente. O digamos inteligente nada más. Ellos juegan inteligente, los brutos son los otros, ¿ok? Ellos juegan inteligente, no es nada brillante, es inteligente, nada más juegan el juego, lo conocen bien, son expertos, son experimentados y tienen infinidad de cuadros a tiempo completo. ¿Ok? Entonces, Yacu Pérez prefirió que Lasso ocupara el poder ejecutivo y el correísmo siguiera fuerte en el Congreso, de manera que se transformó Yacu Pérez en el árbitro de la segunda vuelta y tomó la decisión y decidió a favor de Lasso. ¿Okay? Lasso le debe su victoria a Yacu Pérez y desafío al que tenga una lectura diferente, como dicen los pomos. ¿Okay? Y bueno, sí, en Bolivia, como siempre, la Paz, en La Paz, Jayaya derrotó al MAS, ¿ok? Y ese es el panorama. En Perú, ahora lo vamos a ver. Perú segunda vuelta se define entre el miedo y el odio. Esa es la verdad. El miedo al senderismo y el odio al fujimorismo. Otra vez igual. Ya no se vota por este o el otro, sino contra este o aquel. Esos no son votos, son antivotos. Y votos antisistema, que es abstención, voto nulo y ausentismo, que ahora va a mostrar las cifras después. Enseguida va a mostrar las cifras Tapia, ¿no? Bien, entonces, el sistema está herido de muerte. Eso nos abre inmensas oportunidades, altamente inestables. Gente me consulta y dice, bueno, pero en Perú, si el 66%, la ley dice que entonces tiene que repetirse la elección y tal. Sí, bueno, pero óigame bien, el sistema está colapsado, el sistema en Perú, ¿ok? Ya no hay más soluciones legales. ¿Okay? Si eso pasara del 66% y tal, habría que ver qué dice la OMPE, porque son los árbitros, los grandes varones electorales los que toman las decisiones y son decisiones caprichosas en un sistema político altamente volátil. Así que no sabemos si la OMPE va a respetar o no va a respetar en su caso, no somos adivinos, aunque sí tenemos muchas certezas, ¿no? Esta es la certeza principal. El sistema está herido de muerte, altamente inestable, lo cual nos abre inmensas oportunidades. En Ecuador y Bolivia el panorama es similar. Yo diría que tenemos que hablar de los países andinos. En los países andinos, ¿okay? El sistema no solo está agotado, no solo está exhausto, está colapsado, está convulsionando, ¿okay? Hiperventilando. En los países andinos eso es importante. Y la derecha mala, estúpida, como siempre. En Bolivia, los estúpidos celebrando que el MAS había perdido, pero si el MAS perdió con una izquierda todavía más dura. Ya, pero ellos celebran porque son tontos. La derecha mala es tonta, es boba. ¿Ok? El Perú que vota escogió uno entre los múltiples candidatos que se presentaron a la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Los resultados hablan claro. La mayoría de los peruanos escogió otra ruta, no votar, votar nulo, acompañando así a los incontables ciudadanos que ni siquiera se molestaron por inscribirse para votar.
Esta es una señal muy clara e inequívoca de rechazo a un sistema injusto, corrupto, ineficiente, improductivo, que paraliza al Perú, condena a cientos de miles de compatriotas al desempleo, a la pobreza, a la ignorancia, a las embestidas de la criminalidad o a la emigración. Yo la emigración la defino así, y estamos grabando, ¿no? Quiero que quede esto grabado. La emigración yo la defino así. Si no eres feliz en tu país, ¿quién te manda a ser infeliz en otro país? Repito, si no eres feliz en tu país, ¿quién te manda a ser infeliz en otro país? Porque en otro país no vas a ser feliz, sobre todo si es otro país latinoamericano, ¿ok? Pero bueno, ahí estamos. Por eso es que yo me gano tanto enemigo, pero yo siempre digo que no son enemigos personales, son gente que tiene otras posturas diferentes a la mía. Ok, sigamos para adelante para terminar aquí a tiempo y darle espacio a Tapia, que tiene las cifras, y a Verónica, que tiene cosas importantes que decirnos también. Ninguno de los candidatos ofreció un programa completo e integral de cambios estructurales como los que propone nuestro partido. Las 5 reformas para llevar al Perú en la senda del desarrollo, el progreso verdadero, las oportunidades y el bienestar. No, eso no hubo. ¿Okay? Eso no apareció en ninguna parte. Entre los más votados, el primero resultó el señor Pedro Castillo, quien pretende llevar al Perú a los tiempos del velasquismo y del terrorismo guerrillero. Pero a muchos les ha lucido antisistema, cuando en realidad representa una radicalización extrema del sistema estatista y socialista o comunista. Algo muy similar pasó en Ecuador y Bolivia, con Llacuperi y Santos Quispe, que ya mencionamos. Adelante, Chapa, por favor. Esta es otra segunda señal también clara e inequívoca de que el sistema está más que agotado y exhausto. Está muy deslegitimado, fracturado y debilitado. El gran maestro de la izquierda latinoamericana, que es el ex vicepresidente de Bolivia, lo dijo. El señor García Linera lo dijo claramente. Ahora el campo popular está dividido y lo presentó en modo victimándose, ¿ok? Como lo suelen hacer la izquierda, se victimizan. Pero la realidad no es esa. La realidad es que lo que ellos llaman el campo popular, es decir, la izquierda, compiten entre ellos distintos actores, nada más, con nuevas caras y nuevos rótulos. No es la nueva izquierda, como anuncia el libro de negro de la nueva izquierda. No hay nueva izquierda, es siempre la misma. Lo que pasa es que ahora tiene un menú más completo o más para escoger, porque tiene las 4 variantes que ya mencionamos del marxismo cultural. ¿Ok? E incluso algunos se dan el lujo de no escoger la opción LGBTI, y se la dejan algunos de la derecha mala, ¿ok? Parece que el señor Pedro Castillo no anda muy bien con la agenda LGBTI, ¿ok? Y le dejó entonces a la derecha mala esa escogencia, lo cual son más buenas noticias para nosotros. Mire, nosotros defendemos la causa conservadora, pro vida y pro familia. Lo que pasa es que lo hacemos de una manera inteligente, hábil y estratégica. Queremos desbaratar el marxismo clásico para empoderar a la gente y que la gente, por ella misma, con recursos suficientes en la mano, exitosamente pueda dar la batalla contra el marxismo cultural, específicamente contra la ideología de género. Pero la ideología de género es tan impopular que la opción ganadora en Perú no escogió la ideología de género. ¿Ok? Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Otra buena noticia para nosotros. Digo esto para los libertarios que nos presionan a nosotros con la agenda LGBTI. No, nosotros no tenemos nada que ver con la agenda LGBTI. Yo expliqué muy bien anoche, explicamos con Verónica,
que lo nuestro no es homofobia. Nosotros no estamos contra los homosexuales, nosotros estamos a favor del pudor. Por eso lo expliqué bien claro anoche. No quedó grabado, por eso lo voy a explicar de nuevo ahora resumidamente. Si el día de mañana, o sea, una pareja heterosexual está besuqueándose, manoseándose o copulando heterosexual en un parque público a las 6 de la tarde donde van los niños a jugar con los columpios, para nosotros es tan igual de grave y ofensivo al pudor que si la pareja fuera homosexual. No importa. Estamos por el pudor. ¿Y cómo es el pudor? ¿Qué es eso? Eso es muy simple. Dentro de tu casa tú puedes hacer lo que quieras con quien quieras. Ahora, de la puerta de tu casa para afuera te tienes que comportar, porque si no vas a encontrar reacciones de la gente que en algunos casos pueden ser violentas y nosotros no apoyamos ese tipo de reacciones, pero tienes que aprender a comportarte. Significa que dentro de tu casa puedes hacer lo que te dé la gana con la puerta cerrada. Ahora, de ahí para afuera ya no. Los otros candidatos fueron muy grises y torpes. Por eso entonces la abstención, el voto nulo, pero ese es el tema de José Luis, ¿ok? Eso sí, la abstención y el voto nulo no es porque nosotros lo dijimos, no, son opciones populares espontáneas que los de nuestro partido no hemos creado, pero acompañamos de buena gana. Eso tiene que quedar clarito. Tan grises y torpes fueron los otros candidatos que la señora Keiko Fujimori pasó a segunda vuelta, pero por tercera vez en su vida política. ¿Okay? Fíjense lo interesante. Y ahora entonces se enfrenta a Pedro Castillo para junio. ¿Qué va a suceder en la segunda vuelta en el Perú? No somos adivinos, no sabemos quién ganará, si el odio al fujimorismo o el miedo al senderismo. Ambos sentimientos son irracionales, así que no son previsibles. Lo que sí sabemos, porque es muy previsible, es que habrá más abstención, voto nulo y ausentismo. La fiebre del mal menor lleva a lo tragicómico. Gente vota por candidatos que en realidad detesta y no lo puede disimular, solo porque la otra opción les resulta mucho más repugnante. Y nos lleva a presidentes que si ganan es con votos de gente que los desprecia, los insulta y los escupe, lo cual no les da nada de legitimidad y sí los hace altamente vulnerables. Por eso también sabemos otra cosa, una certeza nuestra, gane quien gane, Castillo o Keiko, da igual. Lo más probable es que no logre terminar su mandato y se sume así a la lista de presidentes de puestos destituidos o de otro modo derrocados, que está muy nutrida en el Perú, para no hablar de los expresidentes encarcelados o suicidados. ¿Qué? Vamos a hablar claro. Yo soy la realidad. En Ecuador y Bolivia hay probabilidades de que Guillermo Lasso y Luis Arce Catacora tampoco alcancen a terminar sus periodos constitucionales. Y por todas estas razones, yo por lo menos, voy a hablar a título personal, no veo ningún motivo para abandonar nuestra hoja de ruta. Somos la única opción realista, viable y patriótica y en la senda de la verdadera salida para este callejón cada vez más oscuro, negro, incierto, al cual se está llevando al Perú. Por lo tanto, cabe invitar, a nombre personal lo digo, a nuestros oyentes aquí en la sala y en Facebook del Perú, a sumarte a nuestros esfuerzos. 3 cosas: conocer nuestro programa, inscribirte en nuestro partido y hacer tu donativo o prestarnos tu tiempo libre. Tercero, acompañarnos en nuestra lucha por la legalización, superando las trabas que nos imponen. Bien, son las 1:30 exactamente, así que Tapia tiene cifras para nosotros, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Ok, Yo creo que sí. ya. Voy a buscar acá el...
Sí, agradezco al Instituto Libre Empresa, a su directora por proporcionarme los cuadros que justamente necesitábamos. Y es que estas últimas elecciones, las del día domingo, eh, se están ahora exculpando mucha gente de Lima respecto al comportamiento que hasta ahora hemos tenido con las provincias, dándoles, digamos, no sé, una especie de disculpas, o esto nos ha pasado por ser insensibles con las provincias, y hay mucho de eso de que no nos hemos dado cuenta de lo que ha ocurrido en las provincias y que se encuentra postergadas y que, bueno, hay que hacer algo al respecto. Sin embargo, los recursos públicos, que desde el año 2000, que yo recuerde, en el caso del presidente Toledo, fue el primero que habilitó una serie de partidas presupuestarias para darle más transferencias de canon sobre canon, y, o sea, impuestos a la minería, y además recursos para la educación y la salud. Es decir, un tercio de lo que tenía el Estado pasó ahora a manos de los gobiernos regionales. O sea, la descentralización también ha sido presupuestaria. Y estas provincias, estas regiones han gozado más presupuesto de lo que tenían antes del año 2000, al punto que no se puede decir que han sido postergadas. Al contrario, los gobiernos regionales que han obtenido ingentes recursos, lo que poco han hecho es justamente realizar gastos apropiados. Hemos observado cómo los gobiernos regionales, o sea, estas provincias del cual surgió este señor Pedro Castillo de Cajamarca, agarrando toda la zona Sierra Norte, Sierra Centro y Sierra Sur, han hecho obras de dudosa utilidad, construyendo parques en homenaje a un árbitro, parques o obras públicas enalteciendo a frutas, ¿no? Digamos, construyen cosas que al final la gente incluso se burlan, porque un monumento a la papa, un monumento al zapallo, un monumento al árbitro, son cosas que al final no tienen ningún efecto sobre las, por lo menos las necesidades básicas de la gente, ¿no? Entonces, está un poco desubicada la gente de Lima respecto al análisis que está haciendo, porque no está dando en el clavo, ¿no? Yo creo que ahí ellos, no sé, tal vez por el miedo están pensando de manera errónea, y, todos los presidentes regionales que hemos tenido justamente han sido de izquierda, los que han gozado de mayor presupuesto, como el caso de Cajamarca, de donde ha salido el señor Pedro Castillo, ¿no? Que han sido gobernados por partidos justamente de la izquierda radical. Y entre ellos hay un candidato que se supone no debería ser de la izquierda radical, pero pertenece a un partido de Acción Popular del cual su candidato, el señor Lescano, pues hizo un poco de populismo de izquierda, ¿no? Entonces, lo que yo voy a mostrar ahorita es cómo se ha ido comportando el voto de rechazo a estas ofertas políticas que se nos han ido presentando a lo largo de estos años, partiendo del año 2011, o sea, la elección, cuando se avisoraba el efecto Chávez dentro de la política peruana con el candidato Ollanta. Entonces, en los resultados finales quedó así. Ollanta Humala quedó con 4 millones de votos, ¿no? Segundo Keiko Fujimori con 3 millones de votos. PPK, el Pedro Pablo Kuczynski con 2.711.000, y Alejandro Toledo, que postulaba su segundo gobierno, ¿no? Después de haber dejado un periodo presidencial. Y el voto nulo aparecía en el quinto lugar, con 2.052.000 votos, ¿no? Entonces transcurre una serie de hechos en el gobierno de Humala, no se da las condiciones para la aparición de nuevos proyectos mineros que relanzara la minería, porque este mismo candidato se opuso a la famosa frase, usando la famosa frase agua sí, oro no,
haciendo alusión a un proyecto minero bastante, digamos, importante para el país, que era algo así como 8.000, 9.000 millones de dólares, que era un cerro lleno de oro. ¿Ah? Un cerro lleno de oro, en Cajamarca, justamente donde sale el señor Castillo. Así que se frustra el yacimiento de Conga, incluso se frustra porque hubo muertos, ¿no? En esta aparición que hace el señor Marco Arana, que lidera, que era justamente el gran perdedor de ayer porque fue, digamos, desaparecido su partido llamado Frente Amplio, y que hizo que Cajamarca retrocediera. Si estaba en el puesto 10 entre todos los gobiernos regionales el propio desarrollo económico que tenía esa región, ha bajado de 24, ha bajado hasta el puesto 20. O sea, se ha convertido en una de las regiones más pobres por no haberse llevado a cabo este proyecto minero y con otras más que debieron haberse ejecutado durante el gobierno de Humala. Luego aparece la gran campaña de la derecha mala a partir del señor Pedro Pablo Kuczynski, que gana las elecciones en la segunda vuelta y queda Keiko Fujimori primera en la primera vuelta, pero no alcanzó el 50%. Y ahí aparece el voto nulo en segundo lugar. O sea, que eso, recuerden que en la legislación peruana el voto nulo no se contabiliza. Yo lo he puesto a propósito para que vean cómo se va desarrollando el voto nulo a través de el tiempo. Entonces estamos hablando después del gobierno Humala, que hace retroceder el PBI, hace caer muchísimo, del gran crecimiento que dejó Alan García II. No lo pudo repetir Humala. Humala fue negativo en términos de crecimiento económico. Hubo un decrecimiento del crecimiento, una tasa cada vez más baja. Así que se esperaba que el señor Pedro Pablo Kuczynski hiciera un buen gobierno, porque se supone que era un gobierno de gente intelectualmente preparada. El presidente pues viene de las mejores canteras de las universidades del mundo, del Oxford University de Inglaterra. Y con todos los cuadros políticos que tenía en el gabinete, hace una alianza inesperada con la izquierda. Se suben a su carro varios ministros para quedar bien con los que apoyaron en la primera vuelta o en la segunda, principalmente cuando se oponen a Keiko Fujimori, que era la que había quedado primera. Así que finalmente gana en la segunda vuelta. Esta, por ejemplo, es las elecciones de la primera vuelta. Estoy poniendo todas las opciones que había en ese momento para que vean la aparición del voto nulo dentro de las opciones, ¿no? Pero gana las elecciones el Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta, ¿no? Y ayer, que justamente acabó las elecciones y todavía no se ha llegado al 100% de las actas escrutadas, esto es lo que resultó de las elecciones. El voto nulo se convirtió en el primer lugar de las preferencias, de decir, no tengo candidato. En otros países hubiera sido un sillón vacío. O sea, si se hubiese puesto escaños y tuviéramos que poner al voto blanco de representante, es decir, el vacío, hubiera salido puros asientos vacíos, o sea, más o menos 30 asientos vacíos porque no tenían representantes, ¿no? Y eso es lo que no quería el sistema, que tuviera un Congreso fragmentado donde no hubiera representantes, ¿no? Es decir, esta cantidad que ha sacado, que es más o menos 20 o 30 congresistas, no hubiese tenido representantes. O sea, esto es lo que finalmente salió hasta el 95% del día de hoy, ¿no? Hoy día en la tarde. Entonces, el señor Castillo, que es el que nos ahorita está liderando, no está de alguna manera transando con nadie. Incluso a Mario Vargas Llosa le estaban insinuando para que hablara con este señor Pedro Castillo e hiciera lo mismo que hizo con Humala en el año 2011, que lo hiciera jurar para que no hiciera lo que ha prometido Humala en ese tiempo, lo quería hacer con Pedro Castillo, y Pedro Castillo le ha tirado la puerta en la cara diciendo, nosotros no vamos a hacer ninguna desviación de nuestro plan original, así que se olvídense de la hoja de ruta y olvídense de ese candidato que dijo una cosa e hizo otra cosa, nosotros no vamos a hacer eso.
Y eso lo ha ratificado incluso su vicepresidente, ¿no? La señora Bernal o algo así. Así que tenemos ahí a un señor Castillo envalentonado, diciendo que vamos a sentarnos a conversar todos. Y ya hace unas horas la señora Fujimori ha dicho que ella no quiere una Corea del Norte, sino quiere un país con desarrollo, ¿no? Entonces ya se empieza a notar los primeros puyazos que se están dando cada uno y vamos a ver qué sucede en estos días cuando ya declaren ganador al primero y la otra persona que va a entrar, que es Keiko Fujimori, que está en el tercer lugar después de los blancos y va a estar en segunda vuelta. Entonces, podríamos declarar hasta el momento esto de aquí. El voto nulo viciado primer lugar. En segundo lugar, el señor Pedro Castillo y la señora Fujimori de tercer lugar. Así están la situación electoral en el Perú y vamos a ver más adelante qué sucederá en nuestro país. Es que nunca para uno de, digamos, de asombrarse de las cosas que suceden y nunca hay aburrimiento, por lo menos desde el punto de vista político. Siempre hay sorpresas. Eso es lo que podemos decir nuestra querida patria. O sea, esto es lo que quería presentarle a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Déjame agregar un pequeñito apostilla nomás. Muy buena tu exposición. Estamos en el Partido de Evolución, estamos bajo mucha presión de gente que se hace ilusiones con Keiko, ¿ok? Gente que se hace ilusiones, no, pero es que vamos a tener un tiempo de respiro y tal, pero ¿cuánto crees que va a durar Keiko? Keiko va a durar mucho menos que PPK, porque si Keiko resulta elegida, no van a tener que inventarle o descubrirle hechos de corrupción como a PPK, porque ya se los tienen, ya está listo. ¿Okay? Si sale Keiko, bueno, al día siguiente ya empiezan a tumbarla. Sí, Así que pues. no hay salida. Nosotros somos la salida, no hay otra salida. Así que yo creo, y esta es mi opinión personal, que nosotros no tenemos que ceder a esas presiones politiqueras, ni a esa ni a ninguna otra. Deberíamos seguir sin desviarnos, porque si cedemos a las presiones politiqueras sería un gravísimo error. Y nosotros no estamos para cometer errores. Sería un gravísimo error, porque entonces entraríamos en el sistema. El sistema siempre nos pone opciones limitadas, trampas, opciones tramposas, esta o la otra. Y nosotros digamos, no, ni esta ni la otra, ninguna de las dos. ¿Okay? Efectivamente, además, siempre nuestros aciertos han sido meses después de los hechos. Así es, Eso así es lo es. que nosotros nos da respetabilidad, digamos así, ¿no? Sí. Que no ven más allá de sus narices, la gente ve el corto plazo, ven el mes siguiente, ¿no? Nosotros vemos más allá de eso, ¿no? Y eso nos Nosotros, da... porque nosotros pensamos fuera de la caja, vemos y Ujú, pensamos fuera de la caja. El ujú, problema es que hay demasiada gente en la caja haciendo incluso especulaciones muy dudosas. Por ejemplo, se nos dice, bueno, ajá, muy bien, está bien, pero entonces si los votos, de acuerdo a la ley, si los votos llegaran a un porcentaje, entonces habría que, de acuerdo a la ley, habría que llamar a elecciones de nuevo, repetir, en fin, la segunda vuelta y demás, etcétera, etcétera. Porque la ley dice esto y dice lo otro. ujú, Señores, entendámonos. La legalidad se rompió en el Perú el día que sacaron a PPK. Cuando el sistema, o sea, porque para eso quiero decir, habría que ver cuál es la reacción de la OMPE. A lo mejor la OMPE sigue esa pauta o a lo mejor da otra, no se sabe. Tapia lo está diciendo muy bien, está diciendo, bueno, aquí siempre hay sorpresas, ¿okay? Porque los actores políticos son los que tienen las decisiones políticas en la mano y son muy ujú, caprichosos y obedecen a ujú. presiones de finalidades inconfesables. ¿Ok? Entonces no podemos hacer esas especulaciones, no sabemos, no tenemos la bola de cristal. ¿Ok? Lo que sí sabemos es que ya
las jugadas son políticas, no son más jugadas legales. Eso podría ser antes de que tumbaran a PPK, pero el día que tumbaron a PPK, como el día que tumbaron a Pérez en Venezuela, ese día yo estaba ahí, no lo vi, ¿ok? Se rompió ya la legalidad y entonces entramos en el juego de la politiquería desnuda, ¿ok? Que no de la política, porque para la política tendría que haber un de Gaulle, y no hay ningún de Gaulle aquí no hay ningún de Gaulle en Honduras, ni en Argentina, ni en Chile, no hay, ¿ok? ¿Por qué digo de Gaulle? Bueno, porque de Gaulle salió de su retiro cuando había una crisis espantosa, había conspiraciones por todos lados, amenazas de guerra civil, los comunistas, Argelia, la crisis de Argelia, y tal. Bueno, entonces de Gaulle salió de su retiro político, llamó a un referéndum, una nueva constitución, una nueva república francesa. Eso es lo que haría un de Gaulle en Honduras, o en Perú, o en Bolivia, o en Ecuador, si existiera el de Gaulle. ¿Okay? Pero no existe ese de Gaulle. Y hasta el mismo de Gaulle, después lo tumbaron en el 68, cuando, confiado en su capital político, ¿okay? Llamó a un referéndum con aquel famoso grito Chian Li, que es muy adecuado para condimentar un poco lo que está sucediendo en América Latina. Chian Li, en francés, significa pipí en la cama. ¿Okay? En mayo del 68, cuando el bochinche y los berrinches de la universidad y tal, el mayo francés, como era Daniel el Rojo, Dani Le Rouge, ¿ok? De Gaulle dijo, ops, chichi en la cama. O sea, los estudiantes, los niños están haciendo pipí en la cama. Y volvió otra vez a llamar un referéndum, pero esta vez lo perdió. ¿Ok? Bueno, ahorita no hay eso en América Latina. Los únicos que estamos aquí en América Latina con esa visión y con ese background de conocimiento que tenemos, ¿ok? Porque aquí hay conocimiento, aquí sabemos lo que fue De Gaulle en Francia y cómo superó esa crisis. Francia estaba al borde de una guerra civil, tranquilamente, ¿ok? Lo que hay somos nosotros. ¿Okay? El resto son ilusiones, son fantasías. Por eso yo digo, nosotros somos la realidad. El resto son ilusiones, fantasías, que pueden estar movidas por buenos deseos. A mí no me cabe la menor duda que la gente que se hace ilusiones con Keiko Fujimori tiene buenas intenciones. Ah, no, eso es descontado. Pero una cosa son las realidades y otra cosa son las ilusiones y la fantasía. Gracias, José. Ok, Gracias, muchas gracias. gracias a ambos. Realmente es un análisis muy, muy disruptivo que no van a escuchar en ningún otro lugar, estimados amigos que nos sintonizan en la sala de Zoom y en el Facebook Live. Yo tengo un par de preguntas ahí cortas y al pie. José Pero Luis, ya va, después está poniendo en el chat cosas muy interesantes, Johan Quesada, pero muy largas. Después de lo tuyo, Jorge, a ver si le damos a Johan. Solo quiero hacer dos preguntas para, digamos, contextualizar mejor esos datos que nos presenta José Luis muy rápido y luego le damos la palabra a Verónica y volvemos al chat bien. para compartir los comentarios. ¿De cuánto es el padrón electoral en Perú? O sea, porque nos has puesto los millones de votos, pero digamos, voto nulo, 3 millones y pico, pero ¿de cuánto es el padrón electoral en el El Perú? padrón total de electores hábiles es 25 millones. 26% de esos 25 millones no fueron a votar. Se hizo sobre la base de 18. Esos 18 votaron y algunos, en este caso blancos, que salió cerca de 2 millones, y el resto se dispersó en las votaciones de los 18 candidatos, ¿no? Que hizo el total de esos 18 millones de electores hábiles que votaron, ¿no? Porque habían Ah, hábiles que no votaron, que era el 26% de 25 claro, millones. Ujú. claro, claro. O sea, o sea, 7 millones no están ni siquiera inscritos para votar.
Ujú. ¿Es así? No, 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 no. Son 25. De 25 millones, sácale el 26% Ajá, a 25 millones, ok, que estaban en facultad de votar, pero no fueron. Ausentismo se llama eso. Ese ya entiendo. 26% lo descarta, entonces queda 18, creo. 18, sobre eso se reparte cerca de 3 millones, 2 millones y Ya te entiendo. tantos, el blanco y el resto se dispersa en los votos de Ya, primero, segundo, ya, tercero. ya, ya. Ok, excelente, gracias. Nos queda más claro entonces ahí las cifras. Ujú. Bien, le damos la palabra ahora a la líder sincorreformista del Ecuador, Verónica Abad, quien seguro también nos tiene alguna información importantísima sobre las últimas elecciones. Adelante, Verónica, bienvenida. Muy buenas noches con todos, un gusto de estar y compartir con ustedes. Y bueno, yo también me quiero divertir, ¿no? Porque hay muchas cosas que realmente ya, y hoy ya les voy a contar lo que acabo de oír de una ecuatoriana residente en Chile, porque claro, esto de por qué no se unen las izquierdas, yo diría también, aparte de que ya tienen el camino fácil y ha ganado el campo, ¿no? También da paso para cualquier invento o cualquier híbrido que pueda existir, ¿no? Ya les voy a contar ahora que escuché de una persona que fue libertaria, vive en Chile, y pues bueno, yo dije, esto ya fue lo último que oí. Entonces, bueno, vamos a comenzar brevemente con un poquito de datos, muy parecido a lo de José Luis, de verdad, José Luis, te voy a dar de aquí un fuerte abrazo a ti, porque la verdad, de saber de que no es diferente nuestros países, ¿no? Nosotros tenemos un padrón electoral de 13 millones de ecuatorianos, ¿sí? Donde claramente el voto nulo se reflejó muchísimo más, es decir, en el último año pasado el voto nulo alcanzó el 7% y ahora en estas elecciones el nulo alcanzó un 16%, ¿sí? O sea, es un montón, ¿no? Es bastante. Y bueno, Ujú. se debe justamente a lo que decía Alberto en el hecho de que hubo el tercer candidato que quedó rezagado y que se quedó con las ganas de participar para la candidatura presidencial. Y bueno, esa campaña que él hizo muy fervientemente del voto nulo, inteligentemente sabiendo de que es preferible que se quede una persona, entre comillas, de la derecha mala, va a ser más fácil derrocarlo que el que quede como izquierda, que era el correísmo, ¿cierto? Entonces, él muy inteligentemente lo que hizo fue promocionar el voto nulo. Y bueno, tenemos ahí 17% de votación nula con referente a las elecciones pasadas, que fue en el 2017, que es el 7%. Entonces, es bastante, ¿no? Y con referente pues a este voto nulo, el uno lo hizo inteligentemente con una estrategia clara, cierto, partidista, y pues claro, hubo también gente en el que decía, yo no me siento representada, ¿sí? Entonces nos tocaba a nosotros explicar a la gente que nos escribía, porque como escribíamos y posteamos en el Facebook, obviamente también la opción de votar nulo como un voto antisistema, entonces la gente protestaba porque ya estaba satanizado prácticamente por los lacistas el voto nulo, ¿sí? Y pues la gente se asustaba porque no podía decir, yo no estoy de acuerdo ni con señor Lazo, ni estoy de acuerdo con el señor Arauz, entonces ninguno me representa. Y quiere decir que yo tengo claramente la opción dentro de nuestra constitución ecuatoriana para votar legalmente y legítimamente el voto nulo, que en este caso, pues dentro de la Constitución prácticamente es legal. Nuestro voto en el Ecuador es obligatorio, por esa razón los 13 millones tienen que acercarse, hubo también mucho ausentismo, votos blancos también hubo bastantes votos blancos, ¿cierto? Y bueno, y en mitad de todo esto, yo digo, lo único rescatable que hubo fue el hecho de que la izquierda le dejó en paz sin cantar fraude, 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 ¿no? Porque ya estamos acostumbrados que en cada elección de un lado o del otro lado exista el fraude, fraude, fraude. Entonces, aquí como que muy, entre paréntesis, ¿no? Muy amablemente, señor Correa
aceptó esas elecciones, aceptó la ganancia del señor Lasso, ¿cierto? Felicitó, de hecho, y le hizo de paso un favor especial, le pedía a Lasso que por favor termine con el lawfare, ¿no? Porque hace mucho daño a las familias, le pidió Correa al señor Lasso, ¿no? Pues porque justamente si hubo una característica de esto fue el morenismo, ¿sí? Que se dedicó a la persecución política y al linchamiento mediático para todo lo que significaba o tenía color Correa, que a la final no era Correa, era prácticamente una alianza que fue muy clara, donde hizo el actual presidente de la República, el señor Lasso, representado con el Partido Social Cristiano, prácticamente se unió esta élite oligarca con el señor Moreno, pues y prácticamente era el candidato oficialista. Lasso fue el candidato oficialista prácticamente, ¿no? Continuista. Continuista, sí, exacto, exacto, tienes toda la razón. Continuista porque es lo que va a seguir haciendo. De hecho, Moreno ya los últimos meses le empezó a abrir campo al señor Lasso para ya empezar el gobierno prometido o el plan de gobierno prometido prácticamente para continuar tanto en la parte económica, con la cuestión del Banco Central, a pesar de que nosotros somos un país dolarizado, ¿no? Entonces, hubo todo los periodistas todo el tiempo estaban hablando de Lasso y era un linchamiento mediático prácticamente al otro candidato. Entonces, Lasso realmente lo empujaron literalmente por todos los medios habidos y por haber para que esté en la presidencia ahora. Entonces, claramente es un candidato oficialista que, como dice Alberto, va a continuar haciendo, ¿no? Entonces, muy probablemente ayer tuvimos una reunión con muchos ecuatorianos de diferentes provincias. Como yo les decía, para el ecuatoriano sí hay una realidad, venimos de 14 años prácticamente de respirar socialismo en un momento muy duro con Correa. Moreno, entre paréntesis, sonriendo, pero fue, para mí, y deben salir ya las cifras salieron de pobreza, las cifras salieron de la falta de empleo, son peores de lo que dejó Correa, ¿cierto? Entonces, todo esto escondido bajo una sonrisa. Entonces, lo que pasa que Correa, como era duro, entonces era machetero y decía las cosas y perseguía y todo lo demás. En cambio, esto evitaba a Moreno, sin embargo, hacía peor las cosas. Entonces, obviamente, se sintió ese como respirar, dice la gente, estamos respirando. El día siguiente de las elecciones decía, tenemos otro ambiente, otro aire, vamos a cambiar. Yo, como digo, parecemos unos niños cuando tiene un juguete nuevo, ¿no? O sea, tenemos tanta expectativa de lo que va a ser, los ecuatorianos tienen esa ilusión. Claro, un pueblo en donde mayormente la gente desconoce, ignora, cree que es política o puede opinar por política porque sí, sin mirar cuadros, una historia, sin mirar lo que realmente ha pasado del Ecuador y dentro del gobierno que está saliendo, ¿no? Entonces, uno se puede ver ahí que la gente sí tiene esa sed, esa gana del cambio. Entonces, justamente es donde nosotros tenemos que entrar, donde entra la propuesta distinta y diferente. ¿Sí? Quizás a muchos les cuesta entender, porque ayer en la reunión muchos se enojaron, porque claro, típico, como nosotros ya hemos pasado... Se enojaron conmigo, Pasaron Macri, nosotros ya hemos pasado algunos presidenciales y hubo gente joven que todavía está enamorada de ese candidato, de ese ideal Lasso, ¿no? Y claro, como que les duele que uno les vaya diciendo ya la realidad, la verdad de lo que va a acontecer las cosas. Porque claro, en sus primeros días, por ejemplo, ya empezó a hablar de lo que va a hacer en su gobierno. Todo lo que ha dicho es pura demagogia, ¿no? Incluida las toallas higiénicas que va a repartir a las mujeres pobres. O sea, ante una necesidad brutal que tenemos de hambre, los niños mueren porque tenemos un alto índice de desnutrición infantil crónica en nuestros campos, ¿no?
donde la gente no tiene empleo, el desempleo ya es mortal aquí en el Ecuador. Entonces nos vienen a ofrecer y decir que van a tener todo este tipo de cambios, pero que no tienen ningún sentido ni pies de cabeza. Entonces, claro, mucha gente hoy día me llamó a decir que no está de acuerdo. Bueno, no puedo estar de acuerdo, como yo siempre digo, o sea, yo soy una mujer de convicciones y no de consensos, ¿sí? Entonces, no puedo consensuar realmente con algo que no está de acuerdo. Nosotros necesitamos estas convicciones, llevarlas a la arena política. Y sí, o sea, de los 60 que puede haber, trabajaré con los 30, con los 20 que crean realmente en la propuesta de las 5 reformas, porque no existen, igual que decía José Luis, o sea, ninguna de las dos propuestas de gobierno son aterrizadas a la realidad, a la verdad. ¿Y por qué? Porque para mí es como ver una película, se juntan ahí todo el circulillo de los candidatos y empiezan a mandar ideas, y todas las ideas y las propuestas de cambio supuestas que hacen, lo hacen en macro, lo hacen desde un escritorio, hacia los campos, hacia las mujeres, ¿sí? Hacia el sector industrial, al sector agroindustrial. Entonces, es decir, jamás podría llegar una propuesta como esa desde un escritorio realizado a una propuesta real. ¿Por qué el señor Yacu tuvo éxito, digamos así, porque el hecho de su votación, que fue importante como tercer ganador, se puede decir, en ese puesto? Porque bueno, él se tomó la molestia de caminar por el campo y de hablar con la gente del campo y decirle qué pasa que porque usted no siembra, qué pasa, qué es lo que está haciendo a esto. La gente se sintió identificada por el hecho del interés, tan solo el interés de que alguien se les acercara a decir qué es lo que necesitan en este lugar. Ahora que el señor Yacu, claro, ignorantemente no sabe qué era lo que tenía que hacer, porque igual que en Perú, él prefiere la agüita rica, ¿cierto? Antes que el extractivismo que nosotros también tenemos en nuestra provincia, ricos en minerales y en oro, y lo que podemos tener y apoyar a nuestro país, ¿cierto? Pero él prefiere la agüita rica, ¿no? Entonces, llevado de la bandera de eso, ¿cierto? Ese engaño mortal a los seres humanos que muriendo de hambre, teniendo opción de cómo enriquecer a nuestros de manera responsable con el medio ambiente, podemos hacerlo, ¿cierto? Eso es prácticamente ya aquí un satanismo hablar de la minería legal, gracias al señor Yacu. Entonces, en mitad de todo este contexto, los ecuatorianos quieren respirar, necesitan respirar. Ahora, el problema es, ¿están dispuestos los ecuatorianos a meter esta información nueva? Porque ninguno, primeramente, lo ha ofrecido y dos, jamás nunca ha sido implantado. Entonces, es como ayer se asombraban un poquito sobre la historia de Margaret Thatcher, sobre lo que ella llegó a hacer en las privatizaciones, en las desregularizaciones, ¿cierto? En abrir los mercados. Y mucha gente se sorprendía que cómo, por ejemplo, vamos a privatizar la educación, era la preocupación, por ejemplo, de uno de los ecuatorianos, ¿no? Y le pareció una cosa enorme, gigante, una cosa que jamás se podría hacer. Y eso es lo que tenemos, quizás como ya estamos tan acostumbrados a vivir en nuestro sistema pobre, en nuestro sistema que a lo político le hacen una maraña y le hacen ver como difícil, cuando yo digo realmente solo voluntad política de querer hacer bien las cosas, ¿sí? Nada más, de querer entender de que hay principios que no pueden ser rotos por más que pataleen, lloren, por más que quieran, llamen al Lazo, no está haciendo las cosas como tiene que hacer y eso es una verdad. Entonces, al menos de mi parte, como líder de gente que quiere entender un poco sobre el liberalismo clásico, yo creo que está primeramente mi responsabilidad de mantenerme justamente muy, muy parada y convencida de que las 5 reformas es lo único que tenemos. No tenemos más. No tenemos más ante tanto adverso que tenemos. Eso les podría contar. No sé si alguien quiera saber algo un poquito más de Ecuador o alguna pregunta. Gracias, Verónica. Desde Cuba,
nos llega un mensaje. Dice así: buenas, escuché casi una hora, salí porque se me terminaron los megas, compré un paquete de $1, 200 megas, y solo me alcanzó para escuchar hasta Verónica. Está muy bueno, compartí con otros más y un hermano de República Dominicana que le gusta la política. Bien, por primera vez tenemos por fin un contacto en Cuba. Necesitamos un donador que se comprometa con unos pocos dólares al mes para apoyar a este señor, que es un rapero ligado al movimiento UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba. Por primera vez tenemos posibilidad de tener un pie en Cuba. Así que si alguien tiene algún dolarito ahí y está dispuesto, eso sí, a meterse en algo engorroso de enviar el dinero, no es fácil, enviar dinero a Cuba no es fácil, que se ponga en contacto conmigo, por favor. Muchas gracias, Verónica. Entonces, bueno, mis queridos amigos, 5 reformistas. Y para terminar el cuento, hoy escuché a esta chica Cristina Villagómez, ex libertaria, o seguramente es libertaria porque no puedo entender más, desde Chile, mandó un video en un programa que ella tiene en Chile y en donde enfatizaba, ratificaba que la solución para haber nosotros, Ecuador, haber salido del endemoniado socialismo del siglo XXI, ¿cierto? La fórmula fue la izquierda democrática sumada a la derecha de Lazo. Y esa era la fórmula que ella sacó en conclusión para que nosotros hoy los ecuatorianos podamos estar respirando en paz, supuestamente, ¿cierto? Y que a Chile le ponía de ejemplo y decía que eso es lo que se tiene que hacer. Sumar la izquierda democrática, que es muy factible y muy flexible, que debemos sumarle, ¿cierto?, a la derecha para que entre los dos se pueden unir. Y el punto que une a las dos cosas se llama libertad. Una cosa que yo me quedé espantada y dije, Dios mío. Bueno, pero es que esos son los influencers, Verónica. Hemos llegado a un punto, por lo menos en los países andinos, donde ya los influencers no tienen respuesta, a no ser alguna estupidez. No, hay que votar a Keiko porque es el mal menor, o sea, alguna cosa estúpida de esas. Entonces eso fue un híbrido que escuché hoy día. Eso ya fue un híbrido. O sea, yo decía, esto ya se inventa. Esto da para inventarse lo que sea. Ahorita ya todo vale, ¿no? Menos la verdad. Mi mensaje es: síguenos a nosotros, olvídate de los influencers. ¿De qué te sirve tu influencer favorito, sea fulanito o menganita? Porque hay influencers e influencers. ¿Y de qué te sirve también los influencercitos, que son los que todavía no alcanzan el nivel de influencer y quieren llegar? ¿Okay? ¿De qué te sirve? No te dan ninguna respuesta sólida, válida. ¿Okay? Te dan... entonces, deja de seguir a los influencers, síguenos a nosotros. Gracias, Verónica. No sé si bueno, sí, aplausos. Sí, prof. Ahora vamos a pedirle a Johan que externe su comentario mejor por audio, porque es un comentario bastante extenso ahí. Entonces, sí. Johan, te damos micrófono y comentas, por favor, lo que has querido o lo que has escrito. Ahí te estamos dando micrófono. Bienvenido. Adelante desde Costa Rica. Gracias. Saludos, compañeros, a todas partes del continente. Saludos a quienes nos están viendo también en la transmisión. Sí, bueno, era un aporte que hice ahí en el chat, ¿verdad? A propósito del comentario que hacía el profesor Mansuetti, de que hay gente que hace presión para que de repente le demos el respaldo a algún candidato porque es el menos malo, ¿verdad? O a veces también he escuchado porque que dicen que debemos apoyar al candidato de la derecha mala, ¿verdad? O de la derecha, dice la gente, porque es el que más se parece a nosotros. Y bueno, algo que nosotros hacemos en el foro es tratar de darle sustento a todas las posturas, ¿verdad? No hablar desde las opiniones o gustos y preferencias personales, sino que tratar de ir respetando, digamos, las escuelas de pensamiento que le dan origen a la propuesta que nosotros estamos promoviendo. Y en este caso,
Pues una de esas escuelas, ¿verdad? Que el profesor Mansuetti siempre nos recomienda estudiar, y en estos días de hecho he estado repasando por sugerencia de él, que permite analizar mucho el tema de las campañas, es la Escuela de la Elección Pública de la Universidad de Virginia, ¿verdad? O la famosa escuela Public Choice, es riquísima, tiene herramientas teóricas interesantísimas para poder hacer análisis de campañas. La mayoría de los autores son liberales clásicos que han hecho aportes muy buenos. Y algo que sostiene esa escuela es que uno de los problemas de la democracia es que el votante no solo es mayoritariamente ignorante, ¿verdad?, sobre lo que está votando, y tiene pocos incentivos, digamos, para profundizar en el tema de las propuestas de política pública, pero no solo ese es el problema, sino que además los candidatos, por esa misma superficialidad de la campaña, comunican algunas que otras ideas, pero al final de cuentas nosotros como votantes no votamos solo esas ideas que nos parecen acertadas, sino que también votamos todo aquello que las acompañe con el candidato. Es decir, votamos paquetes de política pública y no políticas públicas por separado. Entonces, eso quiere decir que nosotros como movimiento político, digamos que vamos bastante más adelantados que el resto de las opciones políticas, porque nosotros nos hemos preocupado por ofrecer un paquete de políticas públicas integral que aborda prácticamente todos los aspectos del sistema, y es eso lo que comunicamos. Entonces, en el momento en que nosotros le demos apoyo a un candidato que no, digamos que no necesariamente comparte nuestro paquete de políticas públicas, estaríamos cayendo en una tremenda contradicción, porque aunque ese candidato tuviera 99% de ideas similares a nosotros, estamos votando no solo ese 99%, sino que también el 1% de las ideas que son contrarias a nuestros valores, ¿verdad? Y lamentablemente tampoco es que hay candidatos con un 99%, ¿verdad? O sea, a uno le dicen que coinciden con nosotros, pero realmente en lo que coinciden es en una o dos cosas. Pero ¿y el resto de paquete de políticas públicas? Entonces, generalmente las personas que hacen ese aporte son personas que están pensando en uno o Te dos perdimos, Johan. temas. Ok, ahí me escucha, Jorge. Ujú. Sí, generalmente la persona que dice eso de que debemos apoyar a otro candidato es una persona que se está fijando en uno o dos temas, ¿verdad? Entonces dice, ah, no, aquel está de acuerdo con la aportación de armas y ustedes también deberían apoyarlo. Y de eso no se trata la política pública, de eso no se trata una campaña electoral. O sea, cuando usted apoya a un candidato, está apoyando un paquete de políticas públicas completo. Usted no puede fragmentar un proyecto político, ¿verdad? Entonces, ese para mí es uno de los principales argumentos para nosotros mantenernos fuertes, firmes y concentrados en la lucha que estamos dando, porque nosotros nos hemos preocupado por construir un paquete de políticas públicas serio, integral, completo, para transmitírselo al votante. Y en ese sentido, si nosotros apoyamos a otro votante, el voto que demos a ese individuo va a significar que no solo estuvimos a favor de aquellas dos o tres cosas que nos gustaban, sino que además somos corresponsables también de todos los errores que cometa, ¿verdad? Y eso hay que dejarlo clarísimo, ¿verdad? Quería hacer ese aporte y también invitarlos Claro. a estudiar esa escuela, porque me parece que es una escuela que para hacer análisis digamos, de procesos democráticos, nos sirve muchísimo y nos puede dar también herramientas para poder movernos incluso con mayor propiedad en nuestras propias campañas. Eso, Excelente, Johan. excelente, Johan. Hablando de influencers, nosotros desde hace muchos años insistimos en que el liberalismo económico no es solo la escuela austríaca. Los influencers, dale con la escuela austríaca. Está muy bien la escuela austríaca, pero la escuela austríaca lo que estudia es una parte de la economía que se refiere a la conducta empresarial, el dinero, como la coordinación, el fallo del socialismo y todo eso. Pero hay muchas otras escuelas pro libre mercado,
liberales económicas que no son la escuela austríaca. Lo que sucede es que como la escuela austríaca no toca el tema de gobierno, burocracia, etc. Bueno, burocracia Mises sí, pero la escuela austríaca rara vez, en cuanto a economía, rara vez toca el tema de gobierno, las funciones, los bienes públicos y todo eso, a diferencia de la public choice y de la escuela neoinstitucionalista. Entonces, por eso les deja la puerta abierta a los anarquistas. Por eso entonces los influencers es pura escuela austríaca, como si no hubiera otras escuelas, y hablamos de la escuela de Chicago también, y del supply side, ¿ok? Entonces, yo, además de otras escuelas distintas a la austríaca, siempre me he preocupado de meterle ciencia política al liberalismo, sobre todo al liberalismo económico, casar, matrimoniar el liberalismo económico con la ciencia política, cosa que nadie ha hecho en ningún tanque de pensamiento, mucho menos ningún influencer de esos que viven dando conferencias y tal, y qué sé yo, ¿ok? Hemos hecho el matrimonio del liberalismo económico con la ciencia política, eso no te lo va a ofrecer nadie, ¿ok? Porque nosotros somos los únicos que lo hemos hecho. Por eso, y yo personalmente estoy muy empeñado en eso desde hace mucho tiempo y he perdido muchos amigos, ¿ok? Porque tengo muchos amigos de la escuela austríaca que se dicen, no, pero es que el problema en América Latina es el presidencialismo. Tenemos que ir a un régimen parlamentario. Y yo les he dicho, no. Los viejos constituyentes han sido muy sabios en descartar el régimen parlamentario. ¿Por qué? Porque dado nuestro volátil temperamento político, con un régimen parlamentario nos daría gobiernos mucho más inestables de lo que hoy tenemos. Si hoy tenemos gobiernos inestables con un régimen presidencialista, bueno, con un parlamentario tendríamos elecciones cada 3 meses o cada 3 semanas, disolveríamos el parlamento y llamaríamos a nuevas elecciones todo el tiempo. ¿Ok? Y he perdido muchos amigos, no me interesa perder amigos, ¿ok? Si el costo es ceder a un engaño, a una cosa que es ilusoria, o no es verdad, o es lisa y llanamente una mentira. La ilusión del parlamentarismo y la cantidad de conferencias que han dado y siguen dando sobre ese tema, y yo explico siempre que no, es mejor seguir con el presidencialismo, ¿ok? Eso lo digo para que quede grabado y para que nos escuchen en Facebook Live, ¿ok? No solo los que están aquí adentro de la sala, que no nos conocen bien. Nosotros tenemos cosas que los demás no tienen. Gracias. Sí, es profesor, muchísimas. Sí, quería nada más hacer una acotación, Jorge, a propósito de que comentamos sobre esto de la escuela Public Choice, que también en ese argumento que yo estaba exponiendo radica, digamos, una de las bases de la necesidad de ponerle límites al gobierno, ¿verdad? Que es la premisa liberal clásica de gobierno limitado, porque en una democracia nosotros votamos ese paquete de ideas que tiene un candidato y no sabemos hasta dónde, no sabemos hasta dónde nos las mostró, ¿verdad? Entonces, de ahí que para los liberales clásicos sea importante preocuparnos, no solo digamos, antes de quién gobierna, cuáles son los roles que le competen, ¿verdad? Y eso es muy importante, es parte de nuestra filosofía. Y yo creo que todos nosotros, los integrantes de este movimiento, y ojalá que la gente que nos está siguiendo también a través de la transmisión, se preocupe por estudiar estos temas a fondo, ¿verdad? Para que podamos entender de dónde salen las propuestas que tenemos, que no nos las sacamos de una caja de cereal, ¿verdad? Realmente responden a muchos siglos de pensamiento. Claro, sí, así es. Desde luego, Johan, muchísimas gracias por tu contribución. Es clave pensar en términos de sistema, ¿no? Y no en términos de gobernantes, porque pues es así que estamos como estamos, ¿no? Pero hay dos manos levantadas, vamos a ir por el orden con Miguel Jiménez también desde Costa Rica y luego con León Quintana desde Ecuador. Adelante, Miguel, te damos micrófono ahora mismo. Bienvenido. Gracias, Jorge. Saludos cordiales a todos los amigos
5 reformistas de América Latina. Yo quiero hacer un aporte desde mi especialidad. Como ustedes bien saben, yo tengo un posgrado en neuromarketing y bueno, tengo la experiencia de 30 años de trabajar en comunicación creativa en el área de la publicidad. Precisamente cuando fui nombrado como director de comunicación del Partido Unión Liberal, hemos venido trabajando para impulsar el mensaje de 5 reformistas a lo interno del partido y que podamos tener una hoja de ruta que en ese momento la presentamos todos los martes en Multiplicadores, liderado por Johan, y en el cual pues hemos hecho aportes para que tenga una conexión emocional desde el speech. Les voy a contar a ustedes una experiencia que tuvimos acá en Costa Rica en el 2014, en la campaña electoral. Un laboratorio de neuromarketing hizo una medición de la conexión emocional, que es lo que buscamos nosotros en neuromarketing, lejos de lo que siempre se presenta tradicionalmente, digamos, como paradigma de investigación, que son los estudios cualitativos y cuantitativos. El neuromarketing no va a buscar la opinión o la verbalización de lo que la persona piensa, sino la presinapsis, o sea, la emoción anticipada. Y hay estudios que demuestran que las personas deciden en la presinapsis. Son, digamos, conductas de los votantes emocionales. Y la conexión emocional es lo que uno busca a la hora de un mensaje político. ¿Por qué laboratorio de neuromarketing digamos, con instrumentos galvánicos, etcétera, y no estudios de focus group o encuestas? Porque los estudios de focus group o encuestas o entrevistas a profundidad, las opiniones están sesgadas. Por ejemplo, quedó mostrado en la elección de Trump versus Hillary, o Hillary, como le digo yo, que la gente decía que iba a votar por Hillary porque le daba temor decir que era simpatizante de Trump. Era tan, digamos, el tipo atraía odios y amores, ¿verdad? Pero mucha gente tenía temor y sesgaba su opinión y votó por Trump al final. Así que nosotros acá en Costa Rica, en el Partido Unión Liberal, yo como director de comunicación ya recibí el respaldo del comité ejecutivo en pleno para que podamos tener presupuesto asignado a un laboratorio de neuromarketing durante los 6 meses de campaña, y vamos a testear todos nuestros mensajes sin dar un paso atrás, en el sentido de que no es que nos vamos a acomodar el mensaje de 5 reformistas, de liberalismo clásico y fusionismo, sino que vamos a encontrar las palabras claves, el tono, la expresión no verbal de los candidatos para subir el engagement, que es lo que llamamos nosotros, o el factor emocional, para que podamos tener adhesiones y simpatías electorales. Quiero decir nada más, para terminar, que este estudio que se hizo en el 2014 reveló que un desconocido de la política, que en ese momento era un profesor universitario, Luis Guillermo Solís, que era el candidato por el Partido Acción Ciudadana, su primer gobierno, nunca había gobernado anteriormente, era el que ganaba digamos, salía con la mejor conexión emocional. Pero ojo, la mejor o la menos mala, porque no llegaba ninguno a 5 puntos ni siquiera. O sea, Luis Guillermo Solís tenía 3.9 de 1 a 10 puntos de conexión emocional. O sea, una nota muy baja de conexión emocional. Pero era el que más o menos asomaba la cabeza en esa área y ganó. O sea, se hizo una predicción desde la ciencia o la neurociencia de que el tipo iba a ganar y ganó, pero con una conexión emocional muy baja. Entonces yo le digo a la gente, no crean que es que la izquierda tiene campañas, sobre todo en Latinoamérica, campañas excepcionales, geniales, creativas. Son hábiles, como dice el profesor, en el área de la manipulación, eso sí, de cómo sacar temas para polarizar a la población, desviar la atención. Son recursos viles y son recursos de la politiquería barata. Bueno, politiquería es sinónimo de barata para mí. Pero vamos a tener ese recurso, es una buena noticia. Y bueno, desde mi posición como director de la comunicación,
estoy cerrándole las puertas a todas las agencias de publicidad que manejan discursos, digamos, son vacías las campañas políticas creadas por yo que soy creativo, lo sé, ¿verdad? Trabajé muchos años ahí. Son vacías, son superfluas, manejan la comunicación política como un producto publicitario y eso es un error gravísimo, ¿verdad? Así que estamos al frente de esto, Dios lo permita y podamos sacarle provecho a este recurso. Buenas noches, muchas gracias, fuerte abrazo a todos, bendiciones. Muchas gracias, Miguel, excelente comentario. Vamos a estar siguiendo tus experiencias en esa materia, porque definitivamente que para todos los miembros del Foro Liberal de América Latina será muy útil pues aprender de esa experiencia que van a montar en Unión Liberal Costa Rica. Buenísimo. Bien, le damos la palabra a León Quintana. Te estoy dando micrófono, León. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches a todos nuestros hermanos devolucionarios a lo largo y ancho de nuestra América. Básicamente quería dirigir mi pregunta a nuestros hermanos peruanos en el siguiente punto. Ante la eventual llegada de la izquierda radical chavista y de la derecha mala fujimorista, por decirlo de alguna manera, ¿qué posición van, digamos, de alguna u otra manera a tomar ustedes ante el eventual caso, debido a que este señor Castillo, me he tomado el tiempo de estudiarlo, ofrece abiertamente, a diferencia probablemente de en su momento Chávez o en su momento Castro, que era tibio con el tema de sus ofertas socialistas, muy al estilo podría ser de Allende en Chile, en donde ofrece estatizar, en donde ofrece reforma laboral, en donde ofrece decapitar la Corte Constituyente o lo que se parezca, no recuerdo el nombre ahorita, en donde propone demoler o licuar todo el tema de las AFPs, todo el tema provisional y demás. Digamos, son propuestas que se deben tomar muy en serio, son propuestas en donde él aparentemente León, no va a claudicar. Sí, perdón, perdón. Perdón, León, no vi cuándo llegaste. ¿Tú alcanzaste a escuchar lo que yo expuse y lo que compartí en pantalla? Sí, 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 claro, estoy aquí desde el comienzo, Alberto. Ok. Gracias. Sí, entonces mi pregunta es, para nuestros hermanos de Perú, entonces, ¿cuál creen ustedes que son las expectativas para el Partido de Evolución Perú ante este, digamos, ataque o crecimiento pues, de la candidatura de la izquierda radical chavista en Perú? Gracias. Muchas gracias, León, por tu pregunta. Bueno, nosotros todavía no nos hemos reunido el día domingo que lo pudimos ver, lo analizamos, pero todavía no había estado bien claro quién pasaba a la segunda vuelta. Ahora ya sabemos quiénes pasan a la segunda vuelta, que es el señor Castillo y la señora Fujimori. Ahora sí ya tenemos más claro, o sea que el lunes recién vamos a tomar posición, pero yo personalmente, esto no implica que el partido vaya a hacerlo. Yo estoy más por el hecho de no votar por ninguno, o sea, estoy no por tanto por los efectos legales del voto nulo que vaya a abrir espacio para que nosotros entremos, ¿no? Sino por las implicancias políticas. Me gustaría, por ejemplo, que mi colega Gustavo Romero dé sus apreciaciones personales respecto a este tema, de cómo él vislumbra, porque él también es miembro del partido, y después Juan Ugas para que nos dé una visión, digamos, de cómo ve él también la situación que está ocurriendo en Perú. Gustavo y después Juan. Ok, entonces te damos el micrófono, Gustavo. Adelante. Permíteme, todavía, vamos a ver, dale, inténtalo ahí, activa tu micrófono. Ahí. Listo. Hola. Ahí te escuchamos. Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Sí, pues las cifras ahorita no recuerdo, están como el 17% creo que es de voto blanco dentro del sistema que han creado donde no es contable, ¿no? El voto
blanco, nulo, pero en total, no recuerdo la cifra de Tapia, me ayuda. 17, sí, 17% está. 17%, ¿no? Sí, Sí, 17%. 17%, pero el ausentismo también es fuerte y la suma de los Sí, dos sería como 26%. 27 más, más 3, 34, más o menos. más sí, creo Si lo que no sé juntamos, si llegaba al 34. 40 no recuerdo si 34 hasta el 40%, creo que llegaba, Con es fuerte, 27, claro, es 27 más 17, sí, es 44%. Sí, 44. sí, 44, 40, es fuerte, ¿no? O sea, por más que Sí, sea el ausentismo, dentro del ausentismo también hay votos blancos y un porcentaje también que hubiera votado por uno de los dos, ¿no? Entonces es fuerte el voto antisistema, ¿no? Que no están de acuerdo con ninguno de los dos, ¿no? Con ningún candidato. Entonces, claro, nosotros optamos por el voto antisistema, por el voto blanco, porque entendemos cuál es eh, el motivo por el cual es el voto blanco. No existe, es un voto que no está de acuerdo con el sistema, no está de acuerdo con ninguno de los representantes, partidos, los que quieren ser gobernantes, ¿no? Postulantes a gobernantes. Entonces, y sobre todo, que ahorita el profe, voy a agarrar un libro, voy a agarrar nuevamente mi libro de profecías. Entonces, entonces, ya una vez, ya con PPK dijo lo que iba a suceder y efectivamente fue así, ¿no? Eso fue para mi libro, estaba aprendiendo yo. Lo escuché muy atentamente y me quedó grabado. Entonces, esta vez, incluso publiqué en Facebook algo parecido, mi análisis, ¿no? Entonces, el domingo que salió a boca de urna, yo dije, bueno, Keiko va a ganar tranquilamente. Si es que Keiko llegaba al segundo lugar, pensé, no, medianamente tranquilo, más ajustado que Soto y Aliaga. Pero pensé que iba a ganar porque dije, bueno, los medios de comunicación la va a apoyar, las empresas la van a apoyar porque el otro es una amenaza directa, ¿no? A los empresarios, a los medios de comunicación, la prensa, etcétera. Entonces la van a apoyar y, bueno, por más que sea el odio antifujimorista, yo creo que va a ganar. Pero se me estaba pasando, y sí tenía en cuenta el tema de todo el bochinche que iba a haber en el Perú, porque a la izquierda, pues, para destruir el país y hacer manifestaciones, son muy buenos, ¿no? Eso también lo tenía presente, pero dije, va a resistir seguramente los 5 años, ¿no? Pero el profe está diciendo que va a durar menos que PPK, ¿no? Entonces, menos que PPK, y le ha puesto a León Quintana una cena. ok, esta nota. Entonces, Sí, no, bueno, porque eso yo... se hacen ilusiones con la derecha mala, viven haciendo fantasías con la derecha mala. Ah, no, sí, es que vamos a tener un respiro de 4 años, de 5 años. En el mejor de los casos, suponiendo que lo tengan, 4 años estuvo Macri, no hizo absolutamente nada, los libertarios tampoco, y mire lo que pasó. Entonces, póngalo en mi libro de profecías ahí, y a León le ha puesto una cena que si Keiko sale, porque es probable que salga, pero no sabemos todavía, le ha puesto una cena que va a durar menos que PPK. ¿Por qué? Es que lo voy a decir, porque yo no soy un adivino. Lo voy a decir. A PPK le inventaron o le descubrieron los casos de corrupción para tumbarlo. Con Keiko ya lo tienen. ¿Entiendes? Con Keiko no sé, ya lo tienen. te pregunto nada más, te pregunto, porque ya van a ser. Ay, ahorita no se puede. ¿Aló? ¿Tapia? Sí, lo escucho, profe, lo escucho. Ok, Adelante, entonces, profe. por eso es que estoy diciendo que si Keiko sale, va a ganar, va a durar menos que PPK. PPK no llegó ni a 2 años. Keiko no llega ni al año. ¿Okay? Si llega a salir. Ahora, también estoy fundamentando lo que estoy diciendo. Escuchen a Enrique Gersi. Él toma una posición que yo no comparto, pero él dice una cosa muy cierta, que la izquierda ha aprendido, ¿okay?, a gobernar desde la oposición. Y aquí está mi querido tocayo Juan Alberto Ugas, que tiene desarrollado mucho ese punto. Cortando carreteras,
¿ok? Bloqueando proyectos mineros, saboteando empresas, cortando calles los piqueteros como en Buenos Aires. Pedro Castillo puede gobernar el Perú aun cuando Keiko le derrote en la segunda vuelta. Es decir, porque Keiko le va a conceder todo lo que el chantajismo de ese tipo de izquierda le haga. No se va a poner firme porque Keiko Fujimori no es Margaret Thatcher. A ver si nos entendemos de una vez. Gracias, Eso es lo que, Gustavo. eso es lo que le digo a unos amigos. Bueno, Keiko no es Alberto, ¿no? Keiko no es Alberto, no es su papá. Alberto era Sí, más. exacto. Entonces, eso es lo que yo les digo, pero bueno. Entonces, ese sería la apreciación, ¿no? De los resultados de la primera vuelta, ¿no? Keiko, sea Castillo, el siguiente gobierno para el Perú va a ser nefasto, ¿no? Va a ser horrible, feo, totalmente desestabilizado, ¿no? Inestable. Entonces, bueno, nosotros seguimos en nuestra visión, ¿no? De seguir formando el partido, ¿no? En los diferentes países, los cuales son miembros del Foro Liberal de América Latina. Y entonces entendemos el voto blanco porque si apoyaríamos a Keiko, o sea, estamos apoyando un sistema del cual no compartimos en primer lugar, y otro que sabemos que no va a durar, ¿no? O sea, es inestable. Entonces no tiene sentido apoyar a uno o al otro, no tiene sentido realmente. Entonces, Sí. ese es el motivo por el cual nosotros, al menos yo, voy a votar. Yo vicio mi voto. Yo no quiero que lo llenen, porque los votos blancos lo llenan también, ¿no? Entonces Claro. yo vicio mi voto realmente, lo anulo, ¿no? Realmente lo anulo. Entonces, eso es lo que yo quería comentar. Ok, Gracias muchas por gracias, todo. Gustavo. Muchas Y gracias. Gracias por la Muchas oportunidad. gracias, Gustavo. sí, Ok. quería solamente darle el pase antes de que Juan hable, un minuto nomás, perdón, Juan, Alberto. Miriam quería intervenir, me estaba justo enviando un mensaje. Chiquito nomás, corto va a ser y ya Juan habla, se explaya Juan Alberto. Sí, Miriam, te escuchamos. Ok. Vamos a ver. Creo que le tenemos que dar el audio ahora, permítame. No encuentro dónde está Miriam. Ya. Adelante, Miriam, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí, bien. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, a mí me preocupa un poquito el hecho de que gane de alguna manera el votar en blanco o nulo trae la posibilidad también que pueda salir elegido este señor, pues, tildado como prácticamente incluso comunista, ¿no? Dado los videos e información que vemos circular por las redes, ¿no? Y es muy complicado luego sacar a este tipo de candidatos del poder, ya que tratan de quedarse por muchos años, tal es el caso de Evo Morales, ¿no? Por el otro lado, la incertidumbre que nos presenta el poco apoyo que tiene la candidata, la señora Keiko Fujimori, definitivamente nos da la razón a lo que Alberto muy sabiamente siempre nos comparte, ¿no? Y bueno, definitivamente va a ser más de lo que va a ocurrir con los casos de derecha mala, que no hace otra cosa que, como dice muy bien Alberto Mansuetti, es retardar la llegada de un representante de la izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que tarde o temprano no tenemos salida, ¿no? No tenemos salida y creo que es hora de que entre un nuevo partido político como el que se está presentando, que es el Partido de Evolución, ¿no? Que está viendo la posibilidad, ya entrando a inscripciones con la finalidad de poder entrar como una nueva alternativa, ¿no? Esa era mi participación. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Muchas gracias, Miriam. Excelente. Bien, le damos sin más la palabra a Juan Alberto y
creo que vamos a ir terminando, nos hemos pasado del tiempo. Adelante, Juan Alberto, te damos micrófono ahora mismo. Ok, gracias. Yo quería partir con una frase mía. Hija de padre autoritario es mujer sumisa. Fujimori la fregó, la volvió sumisa. Por eso es que esta mujer retrocede y retrocede y retrocede. Yo le dije a Alberto por WhatsApp, voten por Keiko o voten por Castillo. Castillo va a gobernar, porque Castillo va a gobernar a Keiko. Le va a parar las carreteras, le va a cerrar las plazas, le va a incendiar las calles, va a sacar sus marchas y Keiko va a obedecer. Ella es sumisa. Encima coincido con Alberto en que José Domingo Pérez, el fiscal obsesivo por meterle en la cárcel sin pruebas o con pruebas o no sé qué, o inventarlo lo que sea, va a ir al Congreso de la República el 29 de julio, al día siguiente de su juramento, a pedir que la destituyan para juzgar. Así que no es que dure un año, sino que de repente dura un feriado, el feriado del patriótico, ¿no? Entonces, hay otro tema más. Hay un artículo, el 184 de la Constitución, me lo pasaron. Habría que revisarlo, pero yo lo estuve analizando, que dice que en segunda vuelta el nulo ya no anula una elección. Y tiene una justificación jurídica, porque si tú en la primera vuelta no anulaste el proceso electoral, los dos que llegan ya no los puedes anular. Está bien. Entonces, para mí, lo que el partido debe tomar como decisión, es una opinión personal, no es opinión del partido. Lo que el partido debe tomar como decisión es ausentismo, pues. ¿Correcto? Ausentismo quiere decir que los elijan los fantasmas, que no vaya nadie a las mesas electorales. Ese es un mecanismo que deberíamos usar, porque ya no tiene el peso que sí pudo haber tenido en la primera vuelta. Ahora, el nulo ha sido significativo para nosotros, como el ausentismo y como el blanco, o sea, toda esta que le hemos llamado el votante disidente, ¿no? Porque ha expresado el disgusto. Y coincido en que Pedro Castillo no es outsider, es el radical del mismo sistema. Ahora, yo le digo a mis amigos, ¿qué tanto te asustas hoy con que va a estatizar si tenemos 101 empresas estatizadas desde Velasco y no dicen nada? ¿Qué tanto te asustas si dice que no va a haber educación privada si tenemos el 80% de los colegios son estatales? ¿No? ¿Qué tanto te asustas? ¿No? Porque estatice más cosas cuando has debido exigir que se hagan las 5 reformas hace 20 años. ¿No es cierto? Entonces, hay gente que es responsable de votar por la derecha mala, creyendo que está votando por una derecha buena. Y creo que eso es parte de la ignorancia. Y la función del partido, entonces, es 2 caminos. Hacer que nosotros nos ausentemos al voto y proponer el ausentismo del voto, si es que es válido esto que dice el artículo 184. Y el otro, el camino largo, que es reclutar militancia, formar el partido y entender que ese es el instrumento de salida de todo este cochiche que vivimos hoy. Nada más. Okay. Excelente, Juan Alberto. Muchísimas gracias por tu intervención. Creo que todos han dado, pues al final, en el punto que venimos repitiendo nosotros desde hace ya muchos años, ¿no? Y es el famoso voto antisistema, ¿no? Sabemos que genera muchísimas dudas. Yo recibo hoy, incluso recibí algunos mensajes de algunos peruanos amigos que me dicen, Jorge, expliquen otra vez el voto antisistema, porque a mí realmente me da miedo el voto nulo, me da miedo el voto en blanco, siento que le entrego el país a las izquierdas o en el mejor de los casos a las derechas malas que eventualmente no van a dejarnos construir nuestro partido político. Entonces, bueno, eso es tal vez el petate del muerto, ¿no? Nos asustan con el petate del muerto.
como en algún momento dijeron acá algunos representantes de derechas en Guatemala, dijeron, tenemos que enfocarnos en la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, porque si no vamos a perder el país. Bueno, el tema es, como dice el profe, nuestros países ya los perdimos, estimados amigos. Están perdidos, pues, están perdidos, ya están perdidos. Y aun y cuando todavía queda, pues, algunas oportunidades que se nos abren, como bien dice el profesor, y yo, pues, con eso empiezo a terminar. Es necesario que entendamos que la única salida, la única solución es cambiar nuestros sistemas de gobierno y economía. Y Jorge, no solo perdón, los gobernantes. Jorge, perdón, antes de que cierres, hay mucha gente que nos acusa de que somos muy negativos porque no tenemos. No, tenemos la consulta popular sobre las reformas de fondo y los cambios estructurales que nuestros países requieren. Una consulta popular sería, dentro del sistema presidencialista o régimen presidencialista que tenemos, el equivalente a llamar a nuevas elecciones en un sistema parlamentario. Una consulta popular es un tema que Juan Alberto ha desarrollado con José Luis. Una consulta popular es lo que nosotros estamos hablando. Lo que pasa es que la gente no nos conoce a nosotros, pero el Partido de Evolución ha insistido mucho en ese tema de la consulta popular y que los cristianos llamamos el plan Josías. ¿Okay? Josías fue en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el rey que ante una crisis muy grande, ¿okay?, hizo una consulta al pueblo sobre si seguían con leyes inicuas, injustas, leyes arbitrarias, o volvían al sistema legal de Moisés. Fue una decisión que el rey Josías no tomó él solo, ni en conciliábulo con sus amigos o con su gabinete. Llamó a una consulta popular, eso está en la Biblia, sobre un cambio de sistema. Eso le llamamos el plan Josías, los cristianos. ¿Okay? Y esa consulta popular está en la agenda del Partido de Evolución. Gracias. Ahora sí, Jorge. Como está en la agenda de todos nuestros partidos, profe, no solo en el del partido. No, es uno de nuestros hitos en el camino, de nuestros pasos en la hoja de ruta que hemos marcado y que venimos compartiendo con toda nuestra audiencia, que por cierto hoy fue muy rica nuestra audiencia, ¿no? Superamos las 110 personas en algún momento en ambas plataformas y eso lo agradecemos muchísimo. Pero terminamos entonces diciendo que estas coyunturas politiqueras, estas elecciones en los diversos países de América Latina, nos abren inmensas oportunidades, amigos. Y yo quiero cerrar con ese llamado que hace el profesor, pues básicamente a sumarte a nuestros esfuerzos, ¿no? A conocer nuestro programa de las 5 reformas, que es un programa de transición del sistema estatista actual al sistema de capitalismo para todos, el sistema de capitalismo liberal. Tenemos diplomados en política liberal en cada uno de nuestros países, tenemos la formación continua en la realidad todos los lunes a las 6 de la tarde, hora México y hora Centroamérica, perdón. Puedes ingresar al website www.albertomansueti.org. Ahí encontrarás un link que se llama La Realidad, ahí puedes inscribirte. Tiene un costo como todo, pero es de esa manera que seguramente vas a valorar el conocimiento y la invitación que hacemos a pensar fuera de la caja, ¿no? Ese es el objetivo de nuestros programas de formación política. Formación que, por cierto, siempre va acompañada de la invitación a la acción política, ¿no? Y bueno, en cada uno de nuestros movimientos y países estamos en diferente fase, por así decirlo, pero todos estamos formándonos y activando políticamente, saliendo a las calles, saliendo un poco de las redes sociales y llevando este mensaje a la mayor cantidad de gente posible. Así es de que en ese sentido, pues bueno, la invitación hoy muy puntual es adhiere al Partido de Evolución en Perú, adhiere al movimiento por las 5 reformas en Ecuador,
adhiere al movimiento por las 5 reformas en Bolivia, ¿no? Que son los 3 países de los cuales hoy hablamos. Y haz tu donativo, asume tu compromiso FOPRA, ¿no? Lo cual incluye hacer algunas donaciones regulares, mensuales a nuestros movimientos y partidos. Apóyanos en redes sociales, por favor, compartiendo en principio este live en Facebook y siguiéndonos en redes sociales. El profesor Alberto Mansuetti está muy activo en su cuenta de Twitter, @AlbertoMansuetti, bueno, un servidor de ustedes también. Muchos de nosotros, los líderes del directorio del Foro Liberal de América Latina, estamos muy activos en todas nuestras redes sociales compartiendo información, consignas, gráficos que van dándole sustento a nuestra propuesta. Y desde luego acompáñanos a nuestra lucha por la legalización de nuestros partidos políticos. Ayúdanos a superar esas trabas que nos imponen los gobiernos estatistas y ayúdanos pues a cambiar este sistema. Nosotros somos la salida, nosotros somos la solución, nosotros sabemos cómo, podemos y queremos hacerlo, y es pues prácticamente, depende de ti que te sumes al esfuerzo y que nos ayudes a cambiar nuestro sistema y a convertir a América Latina pues en una región de países potencia mundial. Así es de que sin más, hacemos camino al andar, como siempre, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta el próximo miércoles. Feliz noche. Una linda noche con todos. Gracias. Gracias, Verónica.